aparente aprobación de un aumento de la tarifa? Bueno, nosotros de parte del Parlamento Ciudadano lo declaramos la semana pasada. Me parece altamente irresponsable que ahorita se genere un aumento de la tarifa que ni siquiera se merece frente a una irritación social y sobre todo de jóvenes. Y qué bueno que se detuvo esto. Pero finalmente necesitamos resaltar algunos aspectos. En primer término, el transporte público es un negocio particular, regulado por las autoridades como cualquier otro, pero es un negocio particular que históricamente se ha financiado con el recurso de los usuarios. Es decir, yo subo la tarifa para ofrecerte tal o cual promesa que nunca se ha cumplido, por un lado. Por el otro lado, como empresarios ellos del transporte público, deberían entonces hacer lo que hace cualquier empresario, ofrecer el servicio o la mercancía y que sea el público quien decida si lo compra o no, pero estar sujetos a que se cumplan promesas históricamente nunca cumplidas, estar sujetos cada año generalmente a esta confrontación social en donde la enorme mayoría de la ciudadanía requiere 2, 3 camiones al día y luego esto se traduce en familias, en estudiantes, pues obviamente es un golpe muy duro a la economía familiar, aún más en medio de la incertidumbre económica que dicen que se vive. Y me parece importante entonces ahí que las autoridades sean representantes verdaderos del pueblo, no de los negocios, que después de todo el transporte público es negocio. Hay una sola empresa de transporte público que hace un esfuerzo considerable para servir bien a la población, nada más. Pareciera, doctor, también que hay un empecinamiento por parte del legislativo en sí subir la tarifa, ya que ahora se están por ahí señalando pues la posibilidad de que queden 7 y no en 7.50, como había sido mencionado. De llegar a esto, igual sería lesivo para la ciudadanía, ¿no? Es lo que comento, el Congreso del Estado tiene que darse cuenta que hay irritación y enojo de la población, que los jóvenes, generalmente revolucionarios en las ideas, están dispuestos a llevar esto a donde tengan que llevarlo con tal de defender la economía de sus familias. Me parece que entre muchos aspectos de deserción de las universidades,